Hora de cambio. Bien, a esta hora nos acompaña el profesor Lucio Castro Chipana. Él es secretario general del SUTE, a quien hemos invitado para conocer la situación de lo que va a significar el año escolar 2024, no solamente a nivel del magisterio, sino también a nivel del año escolar. ¿En qué situación nos encuentra el 2024? Profesor Castro, ¿cómo está? Qué gusto de tenerlo acá en nuestros estudios. A ustedes por la oportunidad y siempre aprovechando para extender el saludo afectuoso a todos los maestros y auxiliares de educación y a la opinión pública del país. Ha sido agitado el 2023. Muy agitado, un conjunto de acciones, movilizaciones, conversaciones, negociación colectiva con el gobierno, procesos de afiliación, eventos de carácter pedagógico, etcétera, que han generado que toda la estructura sindical esté en permanente movimiento y también ha asegurado que el proceso intenso de identificación con el SUTET haya sido fortalecido. Pero ante esa arremetida que se dio contra el magisterio, contra la derrama, sacando un balance, los han fortalecido, ¿no? Definitivamente lo que el SUTET ha hecho es simplemente llevar adelante los acuerdos adoptados en eventos orgánicos. Uno, de identificación y defensa cerrada de nuestra entidad previsional contra todo aquel que ose e intente avasallar derechos de los trabajadores, acabar con nuestra entidad. El de defender y asegurar una lucha permanente por mejores condiciones laborales, económicas y de vida. Y esa actitud es la que ha generado reconocimiento, identificación, incorporación, afiliación, fortalecimiento del SUTET. Hoy estamos definitivamente en condiciones mejores y creo que la mirada que tenemos del futuro nos asegura que ese proceso va a ser mucho más desarrollado y creciente. Pero nunca se pierde la posibilidad de que puedan venir más ataques por otros ángulos. Mira, la vida del SUTET, la vida de las organizaciones ligadas al SUTET siempre ha sido de lucha y siempre han habido intentos por destruirnos, ya sea desde afuera y desde adentro, y creemos que lo que ha permitido permanecer, subsistir, es el haber asegurado siempre cimientos sólidos en el gremio. Y a propósito, ¿y cómo quedó la Federación de Docentes de Pedro Castillo? Aquello que nace mal, termina mal. Bueno, pues sí. Y si nacieron con el ánimo de destruir al SUTEP, de sacarlo del escenario sindical, ese cimiento sólido, los maestros y auxiliares de educación, la identificación con el SUTEP, la justeza de sus argumentos y de sus luchas, es lo que generó que al final nosotros sigamos siendo el sindicato, ahora no solo con mayor número de afiliados, sino sindicato mayoritario, y ese sindicato pues esté desaparecido del mapa, ¿no? Y aquellos que alguna vez lo defendieron hoy estén arrinconados, repudiados por el magisterio. Y muchos han sido dirigentes de experiencia, ¿no? Mira, no son cualquier cosa los que mira, fueron te señalo a meterse algunos, ese proyecto, ¿no? Te señalo algunos ejemplos de sus representantes más conspicuos. Bruno Pacheco, hoy colaborador eficaz. Edgar Tello está acusado por tráfico de influencias y además es un famoso mochazuelo. Katy Ugarte también tiene esa dinámica. Lucinda Vázquez está denunciada por venta de pruebas de nombramiento. El señor Alex Paredes es uno de los que habla de ética y de corrección y ha sido nombrado con documentos falsificados. Ese es el sindicato que quiso destruir al FENATET. Esos son los representantes que trabajaron una corriente de opinión contraria al SUTET. La práctica, el comportamiento asumido por las estructuras, la dirigencia del SUTET, de consecuencia, transparencia, defensa cerrada de derechos de los trabajadores, es la que asegura nuestra permanencia y con seguridad trascendencia. Yéndonos al tema estrictamente ya laboral, ¿cuáles son las alternativas, las expectativas que tiene el magisterio este año en cuestiones de derechos? Mira, este año consideramos que eso también va a ser complejo y va a demandar tarea ardua. Decimos complejo porque el escenario político que vivimos, que siempre impacta en educación y en los trabajadores, es extremadamente excepcional. Un ambiente
que promueve conflictos que tienden a agudizarse, a generar confrontación, un gobierno frágil, débil, decimos nosotros una coalición dictatorial en donde está internado definitivamente el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Poder Judicial, que tienen descrédito en la población, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, algunos medios de comunicación, todos ellos hacen fuerza para mantenerse hasta el 2016 y algunos mucho más audaces queriendo asegurar elecciones del 2026 para futuro. Nosotros decimos que lo que corresponde acá es la unidad más amplia de los trabajadores, el seguir luchando para que esta forma de estar organizada nuestra sociedad cambie, porque no es la más conveniente, porque lo que asegura es brecha de desigualdad, desentendimiento del Estado de sus responsabilidades sociales, afectación de derechos laborales, y nosotros queremos un Perú nuevo, y eso obliga a la unidad de los trabajadores, a la unidad de todos los sectores que tengan una mirada de país y por supuesto un modelo alternativo al que estamos nosotros confrontando en estos tiempos. Ahora, estos desniveles políticos, gubernamentales, con una presidenta Dina Boluarte que no está segura que si se lo sacan el 24, lo sacan el 25, se queda el 26, obliga también a que el presupuesto en el sector de educación sea también parches, más no una inversión que necesita el país, ¿no? Mira, una mirada de país de aquellos que gobiernan y tienen su cuota de responsabilidad debería ser el estar convencidos de que la educación es un factor de desarrollo. Y si esto es así, deberían asegurar las mejores condiciones para el sector, y si esto es así, deberían ser respetuosos de lo que la Constitución dice, 6% del PBI para educación, pero lo que afirman no va de la mano con la práctica, y lo que se ha hecho en educación es otorgarle igualmente un presupuesto ínfimo. Para el 2024 hay algo de 45.000 millones que equivale a menos del 4,1% del PBI, y con esa cantidad de dinero no vas a poder enfrentar los grandes problemas históricos y estructurales que tiene nuestro sector. Mira, hemos conversado con el gobierno a través de un mecanismo constitucional que es la negociación colectiva, que busca de manera armoniosa solucionar los problemas. Y nosotros, siempre dialogantes, hemos estado en la mesa con el Ministerio y firmado un convenio colectivo que, conforme la Constitución dice, tiene carácter imperativo, obligatorio de cumplimiento. Y lo cierto es que esos acuerdos se tienen que traducir en el presupuesto de la República de este año, 2024. Y los acuerdos trascendentes no están traducidos. Significa que han sido burlados. Por ejemplo, hemos concordado que se debe dotar de un mayor presupuesto para educación. Nunca se cumplió. Hemos coordinado y firmado que debe haber un plan de mejora de la infraestructura educativa, que es un gran problema, el principal problema del sector. No está refrendado en el presupuesto de la República. Hemos acordado que el tema de alimentación, malnutrición y anemia que afecta a nuestros menores en edad escolar tenga que ser afrontado de manera intersectorial. No hay voluntad de hacerlo. Hemos acordado que, por ejemplo, la dignificación de aquellos soldados de la patria, le llamamos nosotros, que trabajan en zona rural, en frontera, en el BRAE, mejoren sus condiciones económicas. No lo han considerado. Hemos acordado incremento de remuneraciones para el año 2024. No lo han considerado. Esta situación, y a lo cual se suma, por ejemplo, el escenario social que afecta a los maestros, porque somos padres de familia, somos pobladores, de inseguridad ciudadana, de recesión económica, de encarecimiento de productos, de alza del costo de vida, de la pérdida del poder adquisitivo, de la remuneración de los trabajadores, la corrupción, cómo se está afrontando el fenómeno del niño, hace que nosotros digamos, este es un gobierno que no está cumpliendo con lo que está obligado a cumplir, que se está desentendiendo de sus responsabilidades y que merece un sacudón de parte de la población a efecto de que haga lo que tiene que hacer y retome el camino que debe realmente, por el cual realmente debe andar, y eso significa sintonizar con las exigencias de los trabajadores, sintonizar con la preocupación por la educación que no la tiene, y por eso es que el SUTED ha acordado promover, consultar, difundir una huelga nacional que debe desarrollarse este año, y consideramos que debe ser en abril y mayo, y el acuerdo lo tomaremos oportunamente, pero donde vamos, el magisterio está convencido de que debe haber una respuesta contundente, y entendemos que no solo el magisterio, hay un malestar latente en la población, una decepción con este gobierno y con las políticas que asume,
que van a generar solidaridad, sino participación de la población en esta medida de lucha que seguramente usted va a desarrollar. Y aquí lo que corresponde es decirle al gobierno, decirle al Poder Legislativo, reflexionen, retomen el diálogo, aborden estos temas que son importantes, si es que no quieren un nivel de convulsión en el país. Esa radiografía se va a ver cuando los niños vuelvan al colegio y a qué colegio, ¿no? Así es. ¿De qué cosas estamos Así hablando? es. ¿No? Mira, nosotros te decíamos, hemos planteado un plan de mejora de la infraestructura educativa. Si antes decíamos hay 145, 150, 152.000, 154.000, hoy los datos nos dicen que hay en infraestructura un déficit de 164.000 millones de soles. ¿Cuánto está invirtiendo el gobierno en educación? No más de 3.800 millones. O sea, nada. O sea, no hay voluntad de tener un plan de mejora de la infraestructura. Significa que vamos a llegar a marzo y vamos a encontrar instituciones maquilladas, pero que siguen con el problema irresuelto. Entonces no hay voluntad política, no hay lo que siempre usted señala, mirada de prioridad para educación, y no hay la voluntad... Pero hay plata. Hay plata. Hay plata. Mira, ¿qué ha hecho el ministro de Economía, quien nosotros decimos está actuando de espaldas a los trabajadores y a las mayorías? Le ha dado más de 200 millones al Congreso. ¿Y en qué ha sido repartido ese dinero? En bonos, de despilfarro, derroche de dinero, y el ajuste y la preocupación y afectación de la recesión. ¿Quién la sufre? La población. Entonces es una contradicción que, digamos, estamos en recesión, no hay dinero y el dinero se derrocha, ¿no? Así es. También tenemos entendido de que en el mes de febrero se va a llevar a cabo los congresos pedagógicos, tanto nacional como a nivel internacional. Exacto. ¿En qué consiste esto? Mira, nosotros desde el SUTEP decimos, somos un sindicato que batalla por la educación pública, gratuita, universal y de calidad como responsabilidad del Estado, que batalla por mejorar de manera natural los derechos de los trabajadores, pero tenemos una insuficiencia. No haber desarrollado adecuada, idóneamente, una propuesta pedagógica, una propuesta de política educativa formulada desde el magisterio para el país. Y esa ha sido nuestra preocupación. El año pasado ha habido un nivel de movilización nacional porque han habido congresos pedagógicos regionales, macroregionales, afinando, sistematizando esta propuesta de política educativa que ya está prácticamente elaborada. El 20 de febrero tenemos un congreso nacional del SUTEP para formular, definir, terminar, sistematizada ya la propuesta del SUTEP de política educativa, que va en nuestro concepto significar un contrapeso o una contraposición con la propuesta que desde el gobierno se desarrolla y no soluciona los problemas del país, de la educación y de los trabajadores. ¿Se va a ver el tema de género ahí? Por supuesto, ahí tenemos el tema de equidad, el tema de equidad y género, el tema de acceso a la educación, el tema de herramientas tecnológicas, infraestructura educativa, presupuesto y educación, inteligencia artificial y su impacto en educación, etcétera. En las nuevas tendencias que se están dando. Exacto. Y luego del 20 de febrero, el 21, 22 y 23, tenemos un congreso pedagógico internacional en el que vamos a contar con la presencia de destacadas personas que tienen que ver con el quehacer en educación en Latinoamérica y en el mundo. Está invitado, por ejemplo, el señor Tejedo, vicerrector de la Universidad de Andalucía, España, para desarrollar un tema de inteligencia artificial y educación. Están invitados ponentes de Argentina, Colombia, Panamá y España, que van a estar también presentes en este evento internacional, y por supuesto también destacadas personalidades del quehacer educativo en el país. Estamos culminando ya la coordinación con algunos de ellos para asegurar su fecha de ponencia y la ponencia que van a desarrollar. Este va a ser un evento importante y definitivamente ubica en la palestra SUTEP en su preocupación de ser un orientador en el tema educativo y desarrollar esta propuesta de política educativa que signifique difusión y que pueda ser aplicado en la escuela. ¿Y cuántos participan? ¿Cuántos maestros participan? Mira, a nivel nacional, en el Congreso Nacional, de acuerdo a la estadística que estamos formulando, deben participar alrededor de 400 maestros
dirigentes del SUTEP, y en el Congreso Internacional deben haber no menos de 800 maestros, y también vamos a ver los mecanismos para que este evento sea difundido en el país, aprovechando la virtualidad. Qué bien, qué bien. Interesante estos eventos a nivel internacional, que bueno, va de la mano también con la lucha sindical. Me hablabas de que las medidas de fuerza la van a ver todavía en abril, ya específicamente. El día viernes 2 y 3 de febrero tenemos Ya. aquí una convención nacional en donde vamos a dar a conocer nuestro pliego de reclamos. La ley dice hasta el 30 el sindicato mayoritario, que es el SUTEP, presenta su pliego de reclamos al ministerio. Este pliego de reclamos va a ser debatido en la negociación colectiva que tiene como periodo enero hasta julio. Y nosotros consideramos que aquí en esta convención vamos a firmar nuestro pliego de reclamos y vamos a formular también la plataforma prioritaria, los puntos principales de la huelga nacional que van a ser difundidos por toda la estructura del SUTEP en el país, que van a servir para motivar, para concientizar, esclarecer al magisterio de la necesidad de desarrollar una medida de fuerza y de obligar al Congreso y al gobierno que atiendan y entiendan que los temas que planteamos son obligatorios de atender y que ellos deben atenderlo para demostrar que están preocupados por la educación y sus grandes problemas. En marzo debemos convocar a una convención nacional también para determinar, recogiendo ya el espíritu, la percepción, el temperamento de la población magisterial del país, la fecha del inicio de la huelga nacional. Aquí el gobierno tiene la oportunidad de entablar niveles de diálogo y conversación para evitar esta situación de convulsión que hoy el gobierno, el Congreso, las autoridades del Estado nos están obligando a asumir, y la voluntad dialogante hoy también la reiteramos. Volviendo un poco atrás, para que nos expliques un poco la radiografía orgánica del SUTE, entendiendo los resultados de las últimas elecciones, donde sale Pedro Castillo, profesor, que participó también en las luchas sindicales del 2017, etcétera, vinieron con una representación de maestros importante, hasta que han tenido hasta su propio bloque magisterial, pues, ¿no? Claro. Se supone que ellos han tenido cierta influencia también en muchas bases que son del SUTE. ¿Cómo ha quedado eso después de esta experiencia de querer dividir? Porque una cosa es tener una opinión, dar la lucha interna, pero romper ya es traición ya. El peor error fue querer dividir al magisterio y querer destruir al SUTEP. Hoy están pagando las consecuencias de ese error. ¿Y antes que sigas, ¿y qué tenía que hacer Evo Morales cuando vino a bendecir eso? No entiendo. Evo Morales viene a un evento donde justamente se daba a conocer esta división. Puede ser una personalidad en Latinoamérica que represente una corriente pero no de se cambio, puede prestar para pero eso. definitivamente, en términos criollos, patinó, estuvo desinformado y quiso dar el espaldarazo a un sector que, lejos de fortalecer a los trabajadores, los pretendió debilitar. Y es uno de los errores y es uno de los cuestionamientos que hoy el magisterio tiene con Evo Morales. Lo cierto es que pretendieron dividir y fracasaron. Pero sí creo que hay un aspecto positivo que hoy el magisterio tiene como convencimiento. Debe haber una representación de trabajadores, de maestros y auxiliares en esos espacios en donde la situación de los trabajadores se define. El Congreso de la República, por ejemplo. Y ahí debe haber gente idónea, comprometida, y no los mediocres que hoy están y dejan mal parado al magisterio. Ya, pero a nivel de las bases donde ellos han tenido influencia, ahora la han perdido. Mira, con esta experiencia congresal, digamos, porque al final son sus representantes. Mira, aquellos que eran los promotores de esa entidad divisionista fueron los que asumieron responsabilidad siendo gobierno. Claro. Prefectos, funcionarios en el Ministerio de Educación. Y en esos lugares, ¿qué han demostrado? Ineptitud, incapacidad, corrupción. Y el maestro, el auxiliar de educación, al ver esa actitud, las repudia, las cuestiona, los marca con fuego,
y hoy no pueden aparecer ante los maestros No van. porque simplemente los reciben a punta de tomate y expresan el rechazo que tienen por ellos. Y eso no ocurre con el SUTEP, que hoy definitivamente cuenta con la confianza, la credibilidad. O sea, no solamente han perdido políticamente a nivel del gobierno en pretender dividir, sino son repudiados en estos momentos. Son repudiados. Hay congresistas que han pretendido acercarse a la población y el magisterio los ha simplemente, por ser diplomático, lanzado. Entonces, ahí han perdido lo que en algún momento no supieron manejar, y han aparecido como aquellos que practican la demagogia y la mentira, y eso tiene un tiempo de vida. Claro. Y finalmente fueron identificados y hoy están distantes del magisterio. Y te decía que eso no ha ocurrido con el SUTEP porque ha sido un comportamiento de consecuencia, un comportamiento de lucha, de movilización, que ha generado que esa confianza se acentúe y se manifieste. Si antes teníamos un número de afiliados, hoy podemos decir que somos un sindicato mayoritario. Y tenemos, o sea, ha crecido más. Tenemos más de 320.000 afiliados, de un universo de más de cerca de 420.000. Entonces ahí hay un compromiso para con nosotros seguir trabajando, seguir afirmando esa confianza. Ese es el objetivo que nos hemos planteado, pero innegablemente hay un lugar, hay un posicionamiento que ya tiene nuestro gremio. Finalmente, ¿cómo va el diálogo con el representante del portafolio del Ministerio de Educación? Mira, ahí en la negociación colectiva la hemos desarrollado con el gobierno. Hay un documento firmado en el que hay aspectos que sí se han cumplido, pero los aspectos trascendentes de fondo no se han cumplido, y corresponde a la ministra seguir batallando a nivel de ejecutivo para que el resto del ejecutivo y la misma presidenta de la República asuma que son justas, son legales, son necesarias de atender aquellos puntos que este ministro de Economía borró del presupuesto de la República el año 2024, y que esta respuesta que el magisterio debe dar de huelga nacional es una respuesta que tiene como mecanismo de solución el diálogo y la atención concreta de estas exigencias. Hay diálogo, hay conversación, lo reconocemos, pero no hay solución de los temas trascendentes. Es ahí el reto del gobierno y de la ministra de Educación. Muy bien. Muchas gracias al profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTE, quien estaba acá en el programa Hora de Cambio. Nosotros estamos llegando ya a la parte final del programa, no sin antes agradecer su sintonía. No sé si algo más quiere agregar, profesor. Sí, muchas gracias por la oportunidad, siempre a RCR y al Magisterio Nacional. El llamamiento a la unidad, el llamamiento a cerrar filas y centralizar nuestras fuerzas como un solo puño para este año complejo, y este año en el cual la lucha por una educación de calidad, la lucha por asegurar que la educación siga siendo responsabilidad del Estado, debe darse. Hora de Cambio.